Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a exponerles sobre el origen y la evolución de la psicología. La psicología social estudia los procesos psicológicos y sociales observables, cosa que nos ayuda a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. Esta psicología social tiene tres subtemas. El objeto de estudio, que es la influencia de las relaciones sociales, la conducta y los estados mentales de las personas. Una de las teorías claves de esta disciplina es la del interaccionismo simbólico. La psicología de los pueblos de Wundt nos dice que es la psicología descriptiva que utiliza el método histórico para abordar el estudio del lenguaje, el mito y de las costumbres. Además, se centra en los procesos superiores como lenguaje, pensamiento y atención. La teoría de campo de Kuhn nos dice que las variaciones individuales de la conducta en relación a la norma están fuertemente condicionadas por una pugna entre las percepciones subjetivas del individuo y el ambiente psicológico en el que se encuentra. Primero de todo, podemos decir que Joker tiene un trastorno de personalidad antisocial o sociopatía, caracterizada por no respetar las normas sociales y las leyes. Implica una empatía nula hacia las personas que lo rodean, sin ser consciente porque no lo siente así, cuando hace daño o se aprovecha de otro. También esta personalidad se da por la carencia de una sociedad incapaz de asistir y dar una respuesta efectiva a quien lo necesita. Pues un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones sociales, puede ser en el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con este tipo de trastorno se sientan infelices y decepcionados cuando no reciben los favores especiales, la, admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones, que otras personas no disfruten de su compañía. La discriminación social es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos diferentes, como pueden ser raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental. También puede ser por la orientación sexual, entre otros. En este caso, el personaje del Joker sufre una discriminación social, ya que él tenía un trastorno neurobiológico, que él se reía en diferentes situaciones inapropiadas o cuando él se sentía nervioso. Entonces esto causaba que las demás personas se burlen de él y lo vean de manera diferente. Además de esto, su madre nunca aceptó como él era y trató de cambiarlo. Entonces él nunca se sentía incluido en ningún grupo social y se sentía excluido de cualquier forma. La violencia. Desde la primera escena de la película aparece un protagonista víctima de las acciones violentas de los demás hacia él. A veces incluso se le culpa a él mismo por algo que no ha hecho en absoluto. La actuación de Joaquín es magistral y clave para entender el sufrimiento de una víctima de violencia y maltrato.
En él es posible ver todo el sufrimiento por el que ha tenido que pasar este personaje. La palabra clave para entender este nuevo Joker es piedad. El protagonista descubre que sufrió la negligencia de una madre que no pudo y no quiso cuidarlo como es debido, y que permitió que su padrastro abusara y maltratara de su pequeño. Cuando se da cuenta, asistimos a una de las escenas más dramáticas de la película, que es uno de los detonantes del cambio psicológico radical que le llevará a convertirse en el Joker. Es evidente que la ficción en muchos casos se basa en la realidad. Las violencias vividas en la infancia provocan el sufrimiento de muchos niños, niñas y adolescentes. Ser víctima de maltrato, violencia sexual u otros tipos de violencia durante la infancia tiene consecuencias negativas en su desarrollo, como lo han demostrado y avalado muchos estudios. El bajo autoestima es un conjunto de percepciones, evaluaciones de ideas sobre nosotros mismos, en las cuales se fundamenta nuestra capacidad de autoconfianza, amor propio y nuestra necesidad de ser reconocidos por los demás. Joker sufría de labilidad emocional, lo que ocasionaba en él depresión y cambios repentinos de humor. Esto por causa de su dolorosa infancia y aislamiento social. Un ejemplo puede ser que cuando en la película a Joker le informaron acerca de la enfermedad de su madre cuando le llevaban al hospital, él lloraba descontroladamente. Incluso cuando recibía una buena noticia, él no podía parar de reír. Ya. La inseguridad de Joker es por traumas de la infancia y una ausencia figura paternal en su niñez. Aquí él no tiene la confianza de sí mismo ni en su valía, ni en sus capacidades y carece de la confianza de los demás, de las demás personas. Aquí puede pasar que los demás le puedan defraudar y asimismo no temer a defraudar a ellos mismos y a los demás. También podemos analizar que en base a la película va pasando, se vuelve una persona psicópata con aires de grandeza, impulsividad a la sociedad y unos traumas que moldearon la personalidad de él mismo. Bueno, también hemos analizado lo que es el trastorno explosivo intermitente, el cual consiste básicamente en acumular una serie de eventos los cuales no podemos manejar con una adecuada madurez emocional y expresarlo en su debido tiempo y a nivel emocional gradual, ya que este trastorno lo único que hace es reprimir todas nuestras emociones para su llegado momento de explotar de la forma menos debida. Entonces, como vemos en este caso, el Joker reprimió todo lo que es el acoso, bullying laboral, para luego explotar con el abuso que tuvo en el vagón de trenes con esos dos jóvenes, que fue la primera vez que llegó a matar a una persona. Luego, posteriormente, vemos que igual una serie de eventos como la muerte de su madre y todo lo que le está pasando como la pérdida de su trabajo, vemos que genera nuevamente una frustración, la cual lleva a disparar al protagonista de un evento de televisión. Entonces vemos que el trastorno explosivo intermitente también posee lo que es el Joker, y por lo cual no sabe manejar de una manera adecuada sus emociones y llega a cometer estos actos ilícitos.